Jóvenes, bienvenidos a su materia de Ciencias Sociales 4. El día de hoy haremos un repaso de los temas que hasta el momento hemos estudiado. Vamos a repasar los tratados de libre comercio, el tema del Estado y el tema de la cultura de violencia. Veamos, los tratados de libre comercio. Se denomina Tratado de Libre Comercio en sus siglas T de tratado, L de libre, C de comercio, al acuerdo comercial que suscriben dos o más países. Muchos países encuentran interesante la suscripción de este tipo de acuerdos porque abre la oportunidad para que sus productos sean comercializados a mayor escala fuera de sus fronteras, convirtiéndose en una fuente de divisas y en una oportunidad de generación de empleo. Esto quiere decir que los países suscritos en este tratado se elimina el arancel. En otras palabras, estos países suscritos no pagan impuestos para importar o para exportar mercadería. De esta manera eliminan barreras para entrar o sacar mercancía, propiciando el desarrollo de la economía de los países. Los principales objetivos de firmar un TLC: promover la competencia justa, proteger los derechos de propiedad intelectual. En el caso de promover la competencia justa, el Tratado de Libre Comercio promueve una competencia sana entre los países suscritos, fomentando la calidad de sus servicios al menor precio posible, garantizando un comercio eficiente. Protege los derechos de propiedad intelectual porque entre los países debe existir respeto por las marcas originarias y sus signos distintivos, por el origen del producto o por los inventos realizados en los países. Por ejemplo, en la cervecería centroamericana de Guatemala exporta a Estados Unidos la cerveza dorada. Allá no podrán cambiar la fórmula de la cerveza ni los distintivos de la marca de la cerveza. Los únicos que podrán modificar la fórmula o sus distintivos son los de la cervecería centroamericana, ya que ellos fueron los que crearon la bebida. Ahí se está respetando el derecho de propiedad intelectual entre los países. Bien, entonces, un tratado de libre comercio consiste en un acuerdo comercial, regional o bilateral para ampliar el mercado de bienes y servicios entre los diferentes continentes o básicamente en todo el mundo. Es un acuerdo para poder importar, para poder exportar mercaderías sin pagar impuestos, es decir, libre de pago de aranceles. Ahora veamos el tema del Estado. Se conoce como Estado al conjunto de organismos que por designios de la sociedad tiene a su cargo el gobierno de un territorio geográfico, cuenta con autoridad y soberanía sobre los habitantes de dicho territorio. El Estado es una organización política constituida por un conjunto de instituciones burocráticas estables, a través de las cuales ejerce el monopolio del uso de la fuerza, o sea, la soberanía, aplicada a una población dentro de unos límites territoriales establecidos. Principales características del Estado. El Estado tiene poder sobre un territorio geográfico limitado por fronteras. Dentro de dicho territorio vive una población que conforma la sociedad. A esta se le conoce como sociedad civil. El Estado posee el monopolio absoluto de la violencia, es decir, adquiere el exclusivo control de la violencia por medio de las fuerzas de seguridad, por medio de las fuerzas públicas, en este caso la policía y el ejército. El Estado posee el monopolio absoluto si en la medida en que su personal administrativo defiende con éxito algún reclamo. El Estado, para realizar su misión, posee instituciones agrupadas en los que se conocen como organismos o poderes del Estado. Poder ejecutivo, representado por el presidente; poder legislativo, representado por el Congreso de la República de Guatemala; y el Poder Judicial, representado por la Corte Suprema de Justicia. Estas instituciones realizan la misión de velar por los derechos de todos los guatemaltecos sin discriminación alguna. La capacidad de un Estado. La capacidad física significa
la capacidad del Estado para recuperar impuestos, para proporcionar bienes públicos a los ciudadanos y ciudadanas guatemaltecas. En la capacidad legal significa la supremacía o superioridad absoluta del Estado como único árbitro de la resolución de conflictos y la ejecución de contratos sin algún tipo de coacción. En otras palabras, es la aptitud legal para ser titular de derechos y obligaciones. La capacidad de diferenciar su control. Esto significa que cuenta con un conjunto de instituciones profesionalizadas para aplicar específicas, entre las que son importantes aquellas que permiten la recaudación de impuestos, por ejemplo, la Superintendencia de Administración Tributaria, la SAT, de forma controlada. Las formas de Estado: estados unitarios y estados complejos. Los estados unitarios es una forma en donde el poder existe en un solo centro de autoridad que extiende su accionar a lo largo de todo el territorio del respectivo estado. Esto quiere decir que todos los individuos colocados bajo la soberanía de este obedecerán a una sola y misma autoridad. Viven bajo el mismo régimen constitucional y son regidos por las mismas leyes. Y los estados complejos son federaciones y confederaciones. Es el que está formado de una u otra manera por la unión de dos o más estados, como por ejemplo Estados Unidos, por ejemplo Brasil o México, entre otros. Bien, entonces a la forma de organización política más amplia se le llama Estado. El Estado es un conjunto de instituciones que poseen autoridad y potestad para establecer normas que van a regular a la sociedad, teniendo la soberanía interna y externa sobre un territorio determinado con sus características, formas y capacidades de Estado. Ahora, jóvenes, veamos la cultura de violencia. Es aquella en la cual la respuesta violenta ante los conflictos se ve como algo natural, normal e incluso la única manera viable de hacer frente a los problemas y disputas. La violencia no es un comportamiento, es un comportamiento que todavía sigue en nuestra sociedad como medio para disolver los conflictos. Los motivos para una cultura de violencia: el maltrato, la intolerancia, la falta de diálogo. En el caso del maltrato, también maltrato puede ser verbal, puede ser físico. Es un tipo de maltrato. La intolerancia, porque partimos a la primera, ¿verdad? No esperamos, no preguntamos, sino que de una vez, en algunas ocasiones nos vamos a los golpes, entonces no somos tolerantes. La falta de diálogo, no esperamos que nos expliquen, ¿verdad? No indagamos, solo actuamos. Entonces estos son los motivos para la cultura de violencia. Ahora veamos la educación y cultura de violencia. La educación es el resultado de un número incalculable de pequeñas influencias, de palabras, de gestos, de aceptaciones y de rechazo de actores y sujetos. Entonces, para ir en contra de una cultura de violencia en la línea educativa, jóvenes, debemos educar a toda la sociedad, pero centrándonos especialmente en los niños, hacia una cultura de paz, la cual consiste en educar no solo con palabras, sino con hechos. Nosotros debemos de ser el ejemplo para ellos, para evitar que ellos crezcan en una cultura de violencia. El papel de los medios de comunicación. Debemos tener presentes a los medios de comunicación y su enorme influencia, porque nosotros vemos las noticias y las leemos y solo vemos hechos de violencia, ¿verdad? No hemos visto un argumento que cultive o que nos motive a la cultura de la paz. Entonces sí hay que tener mucho cuidado con la influencia de estos medios. Deberían, ¿verdad?, ellos también tener complicidad para convertirse en difusores de una cultura de paz. Los tipos de violencia. Tenemos la violencia directa, la cual es visible y se conecta en comportamientos y responde a actos, ¿verdad? Son golpes. La violencia estructural, que es la peor de las tres, que se centra en un conjunto de personas para actuar a favor de la violencia. Y la violencia cultural, la cual crea un marco legítimo cuando no se concretan las actitudes.
Entonces, cuando no hay la tolerancia, como decíamos anteriormente, estos tipos de violencia que nos vienen a afectar emocionalmente. Cultura de la paz. Veamos entonces, en el lado opuesto de la cultura de violencia encontramos la cultura de la paz. La cultura de la paz fue definida por resolución de la ONU, siendo aprobada por la Asamblea General el 6 de octubre de 1995. Consiste en una serie de valores, actitudes y comportamientos que rechazan la violencia y previenen los conflictos tratando de atacar sus causas para solucionar los problemas mediante el diálogo y la negociación. Bien, jóvenes. Entonces, el fin de nuestro repaso. Cuídense mucho. Cualquier duda, quedo a la orden de cada uno de ustedes.